Bien, hoy lo que pretendo es que cuando salgamos de aquí, esto no es una clase de derecho, porque evidentemente el público no son personas conocedoras del derecho, lo que pretendo es que se vayan de aquí con una conciencia de que es posible hacer cosas y que esas cosas se realizan dentro del marco del ordenamiento jurídico español, que tiene herramientas para poder obtener la autorización de acceso a medicamentos en situaciones especiales. Para empezar, y que les quiero poner un poco en contexto, y aparte de que, bueno, yo el PowerPoint y yo estamos un poco peleados, quisiera, bueno, pues que vean lo primero, derechos humanos y fundamentales, su distinción. Ustedes recordarán, porque lo hemos visto, bueno, algunas personas supongo que por la edad, pero bueno, sobre todo hemos visto películas donde hemos visto la barbarie que se produjo durante el nazismo y estas situaciones donde se tomaron decisiones donde se producía la eliminación de las personas que no tuvieran valor, vidas sin valor. Cuando esto pasa, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se decide crear un sistema para proteger la democracia, la paz social y los derechos individuales de las personas a la vista de la barbarie que se había sufrido durante el nazismo. Y precisamente por eso se crea en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se fijan unas pautas de carácter universal, cuando me refiero a universal, aplicables en el planeta entero, para promover realmente esos valores democráticos y de respeto a las personas. Posteriormente, después de 1948, en 1950, viene el Tratado de Roma, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades, en el cual igual que en el resto de los continentes, esos derechos forman parte del acervo cultural, jurídico y social de la Europa de entonces. Como podrán ver, se distinguen derechos humanos, que son esos que hablan los tratados internacionales, de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los mismos derechos humanos que existen en esas declaraciones o en esos convenios traídos a los textos constitucionales de los países. En España, por ejemplo, se produce la circunstancia siguiente. España, en 1977, se firma el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con lo cual ya son aplicables en España esos derechos humanos, y posteriormente, en la Constitución de 1978, aparecen reflejados esos derechos humanos constitucionalizados en los artículos 14 a 30 de nuestro texto constitucional. Bien, estos derechos fundamentales tienen una cláusula de aplicación que lo están viendo ahí, que es el artículo 10, en el cual se manifiesta que todo el ordenamiento jurídico español deberá ser interpretado a la luz de todos los textos internacionales firmados por España en materia de derechos humanos. Es decir, tenemos esa protección que además nos permite con ese artículo, en un supuesto que es muy recurrente en España, poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos puede resolver cuestiones pues como puede ser un derecho a la vida, como puede ser un derecho a la propiedad, como puede ser un derecho a la intimidad o como, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio. Hay muchas sentencias en Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las que España es parte. ¿Por qué? Pues porque ha habido momentos en que personas que se dedican al mundo del derecho han tomado la literalidad de la Carta Magna para llegar a ese extremo y poner de manifiesto que en España, y también en Afganistán, pero en España se violan derechos humanos. La premisa básica de estos derechos humanos es la dignidad humana. La dignidad humana es un concepto jurídico-moral espiritual que tiene un antecedente en la Constitución norteamericana de 1776, que es el derecho a la búsqueda de la felicidad, que supone que las personas están por encima de las cosas, que las personas son iguales, que todas las personas tienen derecho a su autodeterminación y a su libre desarrollo y que deben tener un mínimo existencial que garantice toda esta dignidad humana. Ese mínimo existencial a día de hoy en el Estado español se llama ingreso mínimo vital, que es un sistema que se crea para producir precisamente esa igualdad de oportunidades que nos marcan estos textos constitucionales. Teniendo claro que en España tenemos derechos humanos en un sitio y derechos fundamentales en otro, entramos con la situación de las enfermedades raras y el acceso al tratamiento. Enfermedades raras, no le voy a explicar a ustedes lo que son enfermedades raras,
Pero bueno, sintéticamente, por su baja prevalencia y su alto coste de investigación, supone que esas enfermedades de carácter progresivo, potencialmente mortales y debilitantes, necesitan unos tratamientos. Estos tratamientos, en este tipo de enfermedades, se denominan medicamentos huérfanos. El medicamento huérfano es un medicamento que no se aprueba en España, porque nosotros pertenecemos a la Unión Europea. Y entonces, la Unión Europea, para garantizar la equidad en el acceso a este tipo de medicamentos y que pueda ser una situación para proteger a estas personas, decide a través de un procedimiento centralizado aprobarlos. Ese procedimiento centralizado de aprobación de los medicamentos huérfanos es prácticamente el idéntico al que se ha seguido con las vacunas COVID. Es decir, con un carácter previo, la Agencia Europea del Medicamento, a través de su comité el Comité de Medicamentos de Uso Humano, aprueban una indicación con un informe que se llama EPAR, el Informe Público Europeo del Medicamento, en el cual especifica cuál es el medicamento, para qué está indicado, cómo son las dosis y cuándo esas condiciones. Si eso se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento, posteriormente eso recibe una aprobación por parte de la Comisión Europea con una decisión de comercialización. Es decir, quien determina la eficacia, la seguridad y la calidad de los medicamentos huérfanos es la Unión Europea a través de su Agencia del Medicamento. Y quien decide a la vista, como bien dice la EMA normalmente, que los beneficios superan a los riesgos, quien decide comercializarlos es la Comisión Europea. Por tanto, es algo muy importante a tener en cuenta, que nos va a suponer, como luego posteriormente veremos en las sentencias, va a ser un hándicap a tener en cuenta, porque va a ser la piedra vascular sobre la que cambia la situación respecto de algunas cuestiones de los medicamentos. Bien, tenemos una enfermedad rara, tenemos un tratamiento y el equipo multidisciplinar, como antes decía, nos sugiere que existe ese tratamiento y, bueno, que podemos acceder a él. En España, en principio, este tipo de medicamentos se regula por el Real Decreto 1015-2009, que estamos esperando también que haya una modificación, porque así se está trabajando con la Dirección General de Cartera Básica y la Agencia Española del Medicamento, que está ahí trabajándose. Pues este permite dos tipos de acceso a los medicamentos. Por no liarles mucho, tenemos el uso compasivo, que seguramente habrán escuchado hablar de él. El uso compasivo solo se administra cuando el medicamento se encuentra en fase de experimentación. Es decir, que el uso compasivo, ese medicamento se emplea, pues por ejemplo, se está realizando un ensayo clínico sobre un medicamento X en el hospital de Bilbao, en las Cruces de Bilbao, y resulta que hay una persona afectada de la misma enfermedad que pudiera tener posibilidades de ser tratada y no está dentro del marco del ensayo clínico y se encuentra, pues donde yo vivo, en Murcia. Pues cabe la posibilidad de que esa persona pueda tener un acceso individualizado por uso compasivo. ¿Qué significa el uso compasivo? Que mientras que está en fase de investigación, lo habitual es que este tratamiento se suministre por quien lo promueve, por el promotor del tratamiento, la empresa farmacéutica correspondiente, a coste cero. Perfecto, pues tenemos un medicamento a coste cero. No supone ningún conflicto, lo tenemos, lo desarrollamos y vemos qué resulta. Claro, la cuestión viene después, porque la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que perfecto, que se verifique, que vamos adelante y la Comisión Europea decide, comercialícese. Entonces ya cambia el sistema. Ya el medicamento ya no es a coste cero, el medicamento vale dinero. Y ese medicamento que vale dinero, generalmente en España, pues salvo que se declare que se financia por el sistema público, la gran mayoría de los medicamentos huérfanos en España no se benefician de esa situación, pues se tiene que entender que es un medicamento extranjero. Ese medicamento extranjero lo que nos permite es que si, por ejemplo, dentro del conjunto de la Unión Europea, el medicamento para la distrofia de Duchenne, por ejemplo, que en Francia sí se administra y en España no, porque no tiene una financiación por parte del Sistema Nacional de Salud, pues que los hospitales, y aquí vendría una tercera circunstancia, los hospitales
pueden adquirirlo como medicamento extranjero a través de un procedimiento. Ese procedimiento se realiza a través del hospital, porque esto es un medicamento de uso hospitalario, o sea, este medicamento no es accesible abiertamente a nadie, tiene que ser a través del hospital para que se controle el tratamiento y las posibles circunstancias favorables o adversas que puedan surgir. Bien, pues ya está. Tenemos una prescripción médica, el médico ha dicho, pues por ejemplo, en el tema de la alfa-aminoacidosis, utilícese el medicamento Lancet. Bien, pues utilícese el Lancet. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a este punto nos encontramos que los medicamentos huérfanos tienen un alto valor económico. ¿Por qué? Pues por la baja prevalencia de las enfermedades raras y, por tanto, la investigación para el tratamiento de las enfermedades raras o ultra raras es costoso, la elaboración del medicamento es costoso y tiene un coste. Y ese es el gran hándicap de toda esta historia, que son, como les pongo ahí, los motivos de denegación por las comunidades autónomas. A lo largo de la experiencia que tengo en esta situación me he encontrado con varios motivos de denegación, los cuales pues, se los comento ahí. En primer lugar, y no hace poco, recientemente, en una sentencia del martes, que recibí el martes, me ponían en duda la eficacia del tratamiento. Entonces, resulta que las comisiones de farmacia, bien sean hospitalarias o bien sean autonómicas, deciden que el medicamento, pues que no es eficaz. Y claro, uno dice, bueno, ¿y usted quién es para decidir esto? Porque usted pertenece a un organismo público de un Estado miembro de la Unión Europea y, por tanto, oiga, usted tiene una cosa que se llama principio de jerarquía. Y si la Unión Europea tiene una competencia exclusiva en la designación de medicamentos huérfanos, a partir de resultados de eficacia, calidad y seguridad, usted no es nadie para poner en duda esa situación de la Agencia Europea del Medicamento. Si a usted no le gusta, haga como cualquier hijo de vecino y váyase usted al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y plantee la cuestión allí. Pero usted, aprobada por la EMA, que es un órgano que nos incumbe a todos, lo hemos visto en las vacunas COVID, usted no tiene capacidad para matizar ni determinar que no existe eficacia del medicamento. Bien, cuando esto ya, digamos, de alguna manera ha pasado, porque lo he visto precisamente en esta sentencia, ya ven que no pueden entrar por la eficacia, hablan de lo que se llama los medicamentos de alto impacto. Es decir, ¿cómo voy a aprobar yo un medicamento que me cuesta al año 1 millón de euros? Porque entendemos que, claro, que es la tesis utilitarista que le pongo ahí, que como tiene poca eficacia y alto coste, pues es inviable poner este tratamiento. Pues no, mire usted, no. Resulta que este tratamiento tiene usted que ponerlo, pero no por la tesis utilitarista, que proviene de los años de los recortes, esos famosos que hubo antiguamente, se llama el derecho administrativo, se llama el derecho administrativo fiscalizador. Se recortó hasta la saciedad todo, porque vivíamos en una crisis económica y teníamos que salir de ella. ¿Y quién pagó esta crisis económica? Pues habitualmente las mismas personas de siempre, las más vulnerables, a partir de los recortes en todas estas historias. Entonces, esa situación de medicamento de alto impacto no sirve, ¿vale? Pues como el medicamento de alto impacto ya no me vale, ahora me voy a la existencia de la resolución de no financiación, es decir, que como se ha decidido por la Comisión Interministerial de Precios, que esto no se financia porque no es eficaz y porque es muy caro, o sea, la eficacia y el impacto, pues decidimos que no se financie. Y se quedan tan anchos. Y se quedan tan anchos porque para eso tienen, ahí lo pongo, un informe de la Abogacía del Estado, que les ampara, de alguna forma, para tomar esa decisión y dictar por la Dirección General de Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud una resolución en la cual se prohíbe la prescripción de este tipo de medicamentos con resolución de no financiación porque no puede pagarse con fondos públicos. Y uno se queda perplejo y dice, vamos a ver, el informe de la Abogacía del Estado no dice eso. La Abogacía del Estado lo que dice es que no se puede utilizar estos mecanismos para ampliar los servicios de la cartera básica. Es decir, que yo no puedo coger y tomar la decisión de financiar este medicamento dentro de mi cartera básica, por ejemplo, en Extremadura,
que es donde tengo el caso de la última sentencia, que me decían, es que esto es implementar la cartera. No, esto no es implementar la cartera. Entonces, no es una cuestión de implementación de cartera. Quizá a lo mejor esto es un poco complicado para ustedes, pero no es crear un nuevo producto dentro de lo que lo puedo ofrecer, sino que la propia ley, la propia norma, el Real Decreto 1015-2009, nos permite, ante estas situaciones, para evitar la creación de la inequidad del sistema, nos permite acceder a este tipo de medicamentos por las vías que le he dicho. El uso compasivo cuando es gratuito y nadie pone pegas, el uso como medicamento extranjero cuando hay que pagarlo. Es decir, si hay una necesidad, hay que cubrirla. Por tanto, la norma ya prevé que para evitar esa inequidad en el sistema, ustedes pueden acudir a estos mecanismos para poder instaurar ese tratamiento y mejorar, que es lo que se está hablando aquí, la calidad de vida de las personas. Pues bueno, cuando esto pasa, pues lo normal es que tengamos una resolución, pues como les decía, de la Comisión de Farmacia de un hospital, o de una comisión autonómica de uso compasivo, o de farmacia y terapéutica, tienen varios nombres, ¿no? Y claro, ante esta situación, ¿qué pasa? Pues que una persona que requiere ese tratamiento, porque se demuestra que es beneficioso, un ejemplo de un usuario de MPS que lo estuvo recibiendo a coste cero cuando era gratuito porque era uso compasivo, cuando empezó a costar dinero, se lo retiraron. 2 años y medio después, y ahora lo veremos, conseguimos una sentencia de reinstauración, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, ante esta situación, cuando se nos plantean estas cuestiones en el despacho, lo que hacemos básicamente es mandar a la persona que necesita este medicamento, o a los familiares habitualmente, para que recaben de su médico o médica tratante, recaben un nuevo informe, en el cual manifiesten que ha habido una progresión de la enfermedad. Porque estamos hablando que estas cuestiones nos pueden llevar entre la primera petición y que llegan a nuestras manos al despacho, pues a lo mejor ha pasado 1 año y medio, 2 años. Las personas en esta situación, estamos en enfermedades raras, son progresivas y degenerativas. Y se puede acreditar por medios concretos, las escalas, los valores, en fin, existen. Bien, pues entonces lo que hacemos es, vale, lo primero, el informe. Con el informe, lo que hacemos, mientras que lo recibimos, lo tratamos, hacemos una cosa que se llama ahí derecho a información pública. Es un derecho dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es un derecho humano en Europa, pero en España es un derecho normal. Y este derecho normal se realiza a través de la Ley de Transparencia. Hacemos una petición a la EMS de transparencia, de acceso a información pública, en la cual le decimos, queremos saber los tratamientos instaurados en España para el principio activo X con denominación comercial Y por fechas y por comunidades autónomas. Cuando lo he pedido por hospitales ya ahí han tenido problemas porque no me lo quieren dar. Pero bueno, por fechas y por comunidades autónomas. Pues nada, a los 20 días, 22 días, recibo una notificación por la sede digital y entonces recibo una información de la EMS que me dice, pues este medicamento desde el año 2017 se ha instaurado en todos estos sitios. Yo no estoy pensando en que me digan si siguen vigentes o no, sino simplemente si se han instaurado. Bien, pues con eso, después, ante la vista de la magnífica atención que prestan los sistemas sanitarios a estas cuestiones, hacemos un requerimiento. Y entonces, en función de la situación, le requerimos al hospital, porque el hospital, al ser un uso hospitalario, sale del presupuesto hospitalario, lo paga el hospital, por eso es de uso hospitalario y gratuito para los usuarios, sale del hospital. Entonces le decimos al hospital, oiga, mire usted, resulta que yo soy una persona enferma de esto. Resulta que para esta situación hay un tratamiento que ha sido aprobado por la EMA, que tiene una autorización de comercialización, que supone que evita el progreso o el deterioro grave que pueda producir el avance de mi enfermedad. No la cura, pero bueno, eso ya lo saben y lo sabemos. No las curan, pero bueno, la enlentecen. Y en algunos casos puede producir incluso hasta una mejoría. Vale. Además, resulta que la EMS me dice, le mandamos el documento, que la Comunidad Autónoma de Asturias, que la Comunidad Autónoma de Andalucía, que la Comunidad Autónoma de Galicia y la Comunidad Autónoma de La Rioja, este medicamento está instaurado, se paga por los hospitales, pero resulta que la Comunidad Autónoma de Madrid, que es donde estoy reclamando, pues no.
A la vista de esto, y como decía antes Jordi, que es la inequidad del código postal, según donde vivas, te cae una cosa u otra, pues lo que hacemos es que le decimos, oiga, le requiero para que en el plazo de 20 días proceda usted a la instauración del tratamiento para, como medida de protección y reparación de la violación de los derechos fundamentales, el derecho a la vida y la integridad física, porque el medicamento es eficaz, y el derecho a la igualdad, porque si a mí me lo aplican, o sea, si a eso se lo aplican, yo también lo quiero, porque aquí somos todos iguales ante la ley. Estas situaciones, digamos, son la base de nuestra reclamación y, en el caso, y hay muchas personas, hay muchos menores, todavía hay un punto más, que son los menores, es el interés superior del menor. Es decir, ese interés superior del menor significa, hoy por hoy, que todas las decisiones administrativas tienen que tener en cuenta ese interés superior. ¿Cuál es el interés superior del menor en España respecto de la integridad física? Que se mantenga su integridad física y su vida. ¿Saben ustedes por qué? Porque no se les puede aplicar, por ejemplo, la eutanasia. Los menores no se les puede aplicar la eutanasia, con lo cual, si el propio Estado impide que se pueda acceder a la eutanasia en circunstancias que cualquier adulto pudiera entender, lo que tiene que hacer es proteger esa vida humana. Y esa vida humana se protege en esa situación, con la instauración del tratamiento. ¿Por qué? Porque los menores, igual que todas las personas, tenemos algo que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Y seamos como seamos, nos ha tocado vivir una vida y, como decía antes, tenemos derecho a buscar la felicidad en la misma. Esas son las bases filosóficas y jurídicas de nuestra reclamación. ¿Qué ha supuesto esto? Pues esto ha supuesto, por ejemplo, la sentencia del tribunal... Vamos a ver. Jordi me hablaba de casos ganados, aquí hay algunos míos, pero otros no. Pero vamos, que no es, tampoco es importante. La sentencia del Tribunal Constitucional del 2007, la que tienen ahí al primero, habla de que el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda comprendido en el derecho a la integridad personal. Es decir, como en la sentencia de Extremadura del otro día, si usted no pone el tratamiento, usted está afectando a la salud de la persona. Y si usted está afectando a la salud de la persona, usted está afectando a su integridad personal. Por lo tanto, viola el artículo 15 de la Constitución española, que es el derecho a la vida, a la integridad física, moral y emocional. Primera cuestión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en esa sentencia, la de 2013-293, habla, y es la primera en materia de enfermedades raras, que la ausencia de tratamiento afecta a la calidad de vida. Y lo define, y además cada vez que la alego en unos tribunales se lo pongo en negrita, puesto que dice la sentencia que lo que no se puede hacer es tener una vida perra. O sea, si usted no puede ser que existiendo una posibilidad usted me condene a una vida perra. Eso lo dicen los tribunales, eso lo dicen los jueces. Es curioso, pero lo dicen. Y es así. Es decir, usted tiene que, si hay un tratamiento, usted lo tiene que instaurar para evitar la degradación de la calidad de vida de esa persona y de la afectación a su dignidad. Pues bien, esa sentencia ya la reconoce. Posteriormente, en un asunto de una distrofia de Duchenne, que es donde yo debuto en estas cosas de las enfermedades raras, digo estas cosas jurídicas, pues nos encontramos esa sentencia en la cual hacemos el mismo argumento. En este caso veníamos con una resolución de la Comisión Regional de Farmacia donde decía que, bueno, que no se le pone el tratamiento. Bueno, pues no se le pone el tratamiento, pues vamos a ver lo que pasa. Nos fuimos a los tribunales, dijimos el derecho a la vida. Esto no nos lo reconocieron, pero el derecho a la igualdad sí. ¿Por qué? Porque el tratamiento para la distrofia de Duchenne se estaba aplicando en muchas comunidades autónomas. Pero curioso, ¿qué dijo la EMS? Que en Murcia, donde se produce esto, había otra persona recibiendo el tratamiento con la misma enfermedad y estaban callados, o sea, se callaron. ¿Por qué? Porque luego estuvimos descubriendo que esa persona que recibía el tratamiento era un menor familiar de una persona adscrita a la Consejería de Salud de mi comunidad autónoma. Claro, el grito... Vamos, les puedo contar que me decía el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Murcia, hoy ya jubilado, es un gran hombre y un gran jurista, me decía, oye, Fernando, ¿esto qué vale? Digo, pues no sé. Dice, es que estoy por pagarlo yo. O sea, ante la barbaridad, decía, es que estoy por pagarlo yo. Pues nada, pues ahí se quedó, nos dieron una sentencia muy interesante
Y ahí se quedó. Bien, pues esa sentencia del 2018 aparece después en otro procedimiento con esa sentencia, la 135/2020 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es también muy interesante por lo siguiente. Se le plantea un supuesto en el cual el medicamento no está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, pero está aprobado por la FDA, por la agencia norteamericana. Y el tribunal dice, vamos a ver, si lo aprueba la FDA, lo normal es que lo apruebe la EMA, ¿no? Sería el razonamiento, evidentemente. O sea, no es cosa de que uno apruebe una cosa y el otro no lo haga. Más o menos, pues seguirán una línea, puesto que la ciencia es la que es y los resultados son los que son. Pues la sentencia dice, mire usted, lo de la igualdad, pues como nadie lo tiene, pues no se lo doy. Pero ahora, el artículo 15, la integridad personal, el derecho a la vida, este sí se lo voy a dar, porque si hay un medicamento aprobado en el mundo y vale, aquí también debe valer. Con lo cual en Euskadi dijeron, pues si es válido en Estados Unidos, pues en Euskadi, pues también. Ya sabemos cómo en Euskadi son, o sea, son rotundos. Aquí, sí, bien. Siguiente sentencia, esta de aquí de Barcelona. Otro menor con Dutchen, que por cierto esta mañana está con sus padres. Bueno, pues llegamos al juzgado, planteamos la cuestión, oiga, mire usted, que la escala North Star, que guía la situación de este menor, pues resulta que, mire, usted daba estos resultados y ahora da estos. Hay un empeoramiento. Entendemos que hay una progresión de la enfermedad y, por tanto, entendemos que puede valer el tratamiento. Bueno, pues lo planteamos. Además le decimos, mire usted, es que en Murcia, en Madrid, en Galicia, también se pone. La juez, aquí del Contencioso 5 Barcelona, dice, bueno, lo del derecho a la vida no lo tengo claro, pero sí que la igualdad sí que la tenemos clara. Vale, nos da la razón, nos da la razón, pero CatSalut y el señor de Déu deciden que no tenemos derecho a eso. Y no la apelan. Y perdemos la apelación. La sentencia del TSJ le da la razón. A día de hoy estamos en el Tribunal Supremo esperando un recurso de casación para que el Tribunal Supremo diga que cuando yo alego una situación de enfermedad, sí tengo que demostrar que los demás están en la misma situación. No, mire usted, yo tengo una enfermedad, mi enfermedad es esta, es el subtipo adecuado para la implantación del tratamiento y usted déjeme de gaita. Yo no tengo por qué demostrarle si a esa persona le vale, si esa persona tiene la misma situación. No, son enfermos que cumplen condiciones según el informe de la Agencia Europea del Medicamento. Sí. Dice el informe de posicionamiento terapéutico de la EMS que también, pues oiga, aquí no hay más que discutir. Entra dentro del rango, póngase. Ahora mismo, como les digo, estamos en el Supremo esperando situación de sentencia. Bien, sentencia 397/2021 del Tribunal Superior de Justicia. Esta sí que es una MPS, una alfa-monosidosis. Entonces, estamos hablando de otro menor que en este caso pues, debuta en la enfermedad y le recomiendan el uso de un medicamento. Hacemos la situación idéntica, reclamamos, decimos y tal, y nos dan la razón sobre la primera sentencia que dicta Murcia en el 2018, que ya tiene un precedente. Dictan esa y dicen, oiga, que se ponga. Perfecto. Posteriormente viene la siguiente, que es precisamente la persona, además estoy viendo un error ahí, precisamente es la persona que tenía el tratamiento, que le fue bien el tratamiento, que le quitaron el tratamiento porque valía dinero y volvimos a conseguir que se lo restaurara. ¿Cómo lo hicimos? Pues claro, teníamos dos precedentes sobre la igualdad. ¿Qué hizo el abogado de la Comunidad Autónoma? Porque ya a la vista de cómo íbamos, pues ya los ponen un poco más espabilados. Entonces dice, oye, es que estoy yo pensando que a lo mejor resulta que lo que hemos hecho no es legal. Deme usted tiempo para verificar esta situación. Se le confiere un periodo de tiempo, 20 días máximo, que manifiesta la ley de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y antes de que acaben los 20 días aparece un documento firmado por el presidente de mi comunidad autónoma y por el secretario del Consejo de Gobierno diciendo que se allanan. Es decir, el allanamiento en derecho significa, ¿qué me has dicho? ¿Que quieres esto, lo otro y lo demás? Ya no te preocupes, es tuyo. Y entonces, con esa sentencia, por eso digo que habría que modificar ese 14, nos reconocen la integridad,
y la igualdad. Porque habíamos acreditado que el tratamiento había sido exitoso, eficaz, que la eliminación del tratamiento supuso un empeoramiento de la enfermedad y que con esos motivos se daban esas circunstancias, la integridad y la igualdad. Posteriormente, la sentencia del Tribunal del Juzgado Contencioso Administrativo número 9 de Toledo, que vuelve a hacer eco de la doctrina que ya hemos estado hablando, que de alguna forma pues sienta un poco el precedente de todas estas historias, pues en una distrofia de Duche dice, bueno, la vida no lo tenemos claro, o sea, la integridad no lo tenemos claro, pero la igualdad sí, si lo ponen en Murcia, lo ponen en Almería, lo ponen en Alicante, ¿por qué no en Albacete o en Toledo? Y ahí está la sentencia, se lo pone. Seguimos y llegamos a otra enfermedad MPS, en este caso transfamonosidrosis, y que nos reconocen en el artículo 14 y 15 de la Constitución, pero de una forma truculenta. Mientras que en Murcia tuvieron el valor de reconocer que se habían equivocado y que nos daban la razón, la Administración española tiene mecanismos para salirse con la suya sin tener que dar muchas explicaciones. Y entonces, donde dije digo, a la doctora tratante le dijeron, oye, perdona, donde te dije digo que no te lo doy, ahora te digo que sí. Con lo cual eso supuso que el procedimiento, y esto tuvimos una conversación Jordi y yo porque yo estaba muy enfadado con esta sentencia, esto supuso que nos dijeran que, bueno, vale, tienes razón, pero no tuviéramos esa fuerza que puedan tener las otras sentencias donde reconocen los hechos. Aunque realmente, a la vista de la situación, sí que de alguna forma tenemos un precedente administrativo, que en una sentencia judicial que nos podría avalar para, si en el caso de mañana esta persona tuviera algún problema, pudiéramos volver a poder solicitar el tratamiento. Y esta situación, ya concluyo, digamos que para mí pone la última sentencia del Tribunal del Juzgado Contencioso número 2 de Mérida, que para mí ha sido la más complicada, porque pedíamos la integridad, es una neuropatía óptica de Leber. Esta neuropatía supone que la no aplicación del tratamiento puede producir en un periodo de ventana de un año la ceguera legal de las personas, es decir, del 90% de pérdida visual hasta completamente la pérdida absoluta de la visión. Esta situación la planteamos, primero la planteó la doctora lo mandó con la autorización del director del médico del Hospital de Plasencia, lo mandó a la Comisión de Uso Compasivo, ya les digo, tienen nombres dispares. La Comisión de Uso Compasivo dijo, uy, esto no es eficaz. Bueno, pues si usted nos aporta más información, lo podremos a tomar en consideración. ¿Qué hace la doctora? Pues dice, mira, que quiere información, toma. ¡Fum! Y le manda estudios clínicos posteriores a la aprobación, ya en fase 3 aprobada y tal, donde demuestran que como la Unión Europea en este tipo de medicamentos siempre está pidiendo resultados para ver que efectivamente lo que ha aprobado vale, pues resulta que aparece uno primero y otro después, donde, vamos, la gente no solamente es que se le parara la enfermedad, sino que recuperaban visión. Ante eso, llegan y dicen, esto es eficaz, ¿y ahora qué hacemos? Pues como no tiene resolución de no financiación del Sistema Nacional de Salud, pues no lo ponemos. Pues muy bien. Oiga, que esto no va. Pues muy bien. Esto llega a nuestro despacho a través de ASANOL, la asociación correspondiente, y lo vemos y descubrimos que sí, que efectivamente, que este era un tratamiento que era eficaz y que se estaba aplicando en 46 personas en España. Pues nada, llegamos al juzgado y mire usted, esto. Respuesta. Esto no está financiado. Informe del abogado del Estado y resolución. Me da igual. El Ministerio Fiscal que participa en estas cosas, yo no sé si es que algunos ponen a los novatos o qué, pero vamos, dice, no, aquí no hay problema, esto no se viola nada. Bueno, seguimos el procedimiento y acreditamos en el procedimiento, primero, que es eficaz, que no hay alternativa terapéutica, porque decían, hombre, es que hay una fórmula magistral que viene a ser como un zumo naranja aplicado en los ojos,
por centrarnos, ¿no? O sea, una fórmula magistral no es un medicamento, no las constantes que pueda, o sea, los resultados que puedan producir no son válidos. Es una cosa puntual para una situación concreta, que eso lo hacen aquí en una farmacia de Barcelona, pero no vale como medicamento, eso no tiene autorización de nadie. No, es que bueno, entonces conseguimos probar que la documentación clínica existente demostraba que se paraba la enfermedad y que se podía mejorar la visión. Que en España había 46 personas que cuando la jueza se encuentra con la situación y ve que esto está así como que no lo tiene muy claro, le pide un informe a la EMS y cuando había 46 personas, luego había 49, de las cuales, de esas 49, 46 pertenecían al Sistema Nacional de Salud. Las otras 3 eran sanidad privada, pero como son mutuas, luego tienen reintegro de gastos por este tratamiento. Y le pide un informe al forense y el forense viene a decir prácticamente lo que nosotros planteamos y dice eso efectivamente. Una de las cosas que dice que es muy evidente, que sí, que es eficaz y que no hay alternativa terapéutica. Sentencia, usted ha violado el derecho de esta persona a su integridad física, artículo 15, y además su derecho a la igualdad, artículo 14. Y con esas conclusiones le condenamos en costas, porque la condena en costas es cuando uno gana, el contrario paga. Lo cual, esto a una administración pública le deja una imagen tremenda. Hasta el punto que el señor consejero de la comunidad autónoma en cuestión el otro día hacía unas declaraciones diciendo que ellos nunca habían negado que fuera, pues claro, este medicamento vale 5.000 euros al mes, no de los más caros. Que el SES, o sea, el Servicio Extremeño de Salud, no, que ellos no habían negado porque valiera 5.000 euros al mes. Es que no era ni eficaz ni seguro. Bueno, ahí está. Y que no podía entender, y ya en el colmo de la desvergüenza por parte de un político, que no podía entender que un juez pudiera poner un tratamiento médico. Oiga, perdón, hay una cosa en este país que se llama separación de poderes y hay un poder, el Poder Judicial, que controla al Poder Ejecutivo. Y entonces, ante esta situación, si usted no actúa, tiene que haber alguien, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a un juicio justo, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que decida objetivamente que esto procede, y así fue. En conclusión, como decía en la lista Schilder, eso, que aquel que salva una vida es como si salvara un mundo entero, con lo cual lo que pretendía con esta explicación, que ha sido un poco así de aquella manera muy básica, pero que se vayan convencidas y convencidos de aquí que capacidad existe, que posibilidades hay y que si en algún momento tuvieran alguna necesidad, bien a través de Jordi o bien a través de cualquier otra persona, incluso hemos dejado unas tarjetas de visita allí en el stand, nos lo pongan en conocimiento, porque podemos luchar por las necesidades que puedan tener ustedes o sus personas queridas, porque, insisto, se puede hacer y se demuestra que se puede hacer. Muchísimas gracias.